Bueno, buen día para todos. Gracias como siempre por estar. Hoy vamos a ver guía GRE, ¿sí? Guía de respuesta a emergencias. Aquellos que no participaron de la otra charla, la anterior charla, que eran de sustancias peligrosas, los invito a que también participen de la misma. Las dos charlas, digamos que hacen un todo. ¿Sí? Es importante entender las sustancias peligrosas, por qué nos preocupan. También entender un poco los sistemas de identificación formales e informales que charlamos en esa oportunidad y complementar esa información con lo que vamos a ver hoy. La idea obviamente no es que ustedes tengan una herramienta para operar en sí con la sustancia, ¿sí? Sino que puedan tomar las primeras medidas. Sabemos que siempre en las emergencias va a llegar primero policía, bomberos, defensa civil, la gente de salud y demás. Y es importante que todos tengamos este conocimiento que nosotros consideramos mínimo, ¿sí? Eh, Digo mínimo, ¿por qué? Porque esto es a nivel, digamos, básico como de identificación y las primeras acciones, ¿sí? Así como decíamos en la anterior charla, después de cada tipo de sustancia, de cada clase en realidad, le decíamos cuáles eran las primeras acciones a tener en cuenta. Estas son las primeras acciones que nos da una guía que ahora vamos a ir conociendo paso a paso para trabajar en los primeros minutos de la emergencia. Bien. Y la respuesta en caso de emergencia, y ¿sí? Es una herramienta útil y de uso internacional. Tienen que acá todo configurado. Bien. Es una guía que hoy actualmente la usan buenos días, Jorge, que la usan actualmente en varios países. Esta guía tiene la característica de que está compuesta por organismos como la Secretaría de Transporte de Canadá, Secretaría de Transporte de Estados Unidos, de México también, la Secretaría de Transporte de México, y SIGIME Argentina. Nosotros también hacemos un aporte. Ellos lo que hacen es recopilar información de eventos y sacan recomendaciones. ¿Sí? Bien. O sea, y no debe ser considerada. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, José. Ah, no, porque me pareció un cartel como poca señal, por eso. No debe ser considerado como sustituto de ningún curso, que es lo que sea la región de emergencias químicas. ¿Sí? Buen día, Agustina. Diseñada para ser utilizada prioritariamente en incidentes en el transporte de materiales peligrosos. Su aplicación en incidentes de instalaciones fijas puede ser limitada. Recuerden, cuando yo empecé, le dije, ¿quién la hacía? La Secretaría de Transporte de Canadá, Estados Unidos, México y el SIGIME. ¿Qué significa esto? Que en incidentes de tránsito recopilaron información y en base a eso nos dan unas recomendaciones generales, ¿sí? No significa que es excluyente, pero sí que para un incidente dentro de la industria puede ser limitado, ¿sí? Porque obviamente lo mejor sería que por ahí en transporte tengamos esta guía, que exista otra que en caso de incidentes en industrias se analicen de la misma manera. ¿Cómo es ese análisis? A través de la recopilación de información de los eventos y donde después se juntan los organismos y hacen un consenso de las recomendaciones. Ahí algo se cambia, algo se agrega, si hay que mejorar. A 4 años se actualiza la guía, ¿sí? Justamente no hace mucho se actualizó, ¿sí? Buen día, Alejandro. Se actualizó la guía. Lo que yo voy a hacer es hacer todo la charla general de la guía y al final, cuando finalice el clase, les voy a pasar todas las actualizaciones para que les voy a pasar ahí a ustedes para que puedan entender cuáles son esos cambios últimos que hay ahora. ¿Sí? Bien. Bueno, la guía está conformada por distintos colores. ¿Sí? Ahora me olvidé de agarrar la guía, la tengo en otra oficina. Lo importante es que cuando ustedes ven el lomo, en la parte de delante de la guía, las hojas tienen distintos colores. Esos colores nos sirven a nosotros para una identificación rápida. Una vez que nosotros terminemos esta charla, vamos a saber, si tenemos buena memoria, más o menos qué encontrar. Yo creo que más o menos no que todo, sino qué vamos a encontrar en cada color.
Entonces, si yo ya sé qué es lo que tiene la guía, en qué color está determinada información, yo ya puedo acceder directamente a ese color para ubicar las cosas de manera más rápida. Tengan en cuenta que está hecho de la mejor manera para que en una situación de crisis o de emergencia yo pueda contar con esa información de la manera más rápida posible. Entonces, la identificación de colores en la guía nos ayuda para eso. Cuenta con siendo uno. Bueno, la sección amarilla, esta sección lista en orden numérico los materiales peligrosos por su número de identificación de las Naciones Unidas. Recuerdan que cuando nosotros vimos ese panel naranja, cuando vimos el código Kempler, digamos por así decirlo, ese panel abajo tenía 4 dígitos en la clase anterior, claro. Esos 4 dígitos son, es el número que le asigna las Naciones Unidas a esa sustancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar el color amarillo, vamos a encontrar las sustancias ordenadas por número ONU, de menor a mayor. ¿Sí? Luego nos va a dar, cuando nosotros empezamos a leer, que es lo que voy a mostrar, nos va a dar el número de guía. ¿Sí? La guía va a ser donde me va a dar un montón de información justamente de su peligro, de cómo actuar y demás, de las medidas que debo tomar, el cuidado que debo tener. Y por último, el nombre del material. O sea, yo arranco con el número de ONU, número de guía, y termino sabiendo ya qué material es, ya sabiendo cuál es la sustancia. Si bien el número no me dice cuál es la sustancia, la misma guía, en la primera página de identificación, entrando por número de ONU, o el número NIP, número de identificación de producto, que técnicamente en la guía se denomina así, número NIP, termino ya sabiendo cuál es la sustancia. Es importante que lo sepan, sobre todo aquellos que superan este conocimiento, ¿sí? Porque yo, una vez que yo sé la sustancia, puedo ir a la ficha de seguridad, que es mucho más profundo que el conocimiento que vamos a ver ahora. Pero la ficha de seguridad le interesa más a la gente que responda. Esto es un conocimiento general que no afecta. Pero sí está bueno que si ustedes pudieron hacer el camino este, ya van a saber qué sustancia es, y el día de mañana, por ejemplo, que convocan a la policía ecológica, digan, mirá, pide el número de un tanto, la guía Siquime o la guía GRE me dice que es tal sustancia. Ya pueden ir adelantando información, ¿sí? Para trabajar de manera más precisa o para transmitir de una mejor manera. ¿Sí? Sin ser operadores, ustedes pueden ya contar con esa información más eficiente. Bien, tenemos sustancias ordenadas por número NIP para armas químicas, y se las movió al comienzo. ¿Sí? Ahora con la nueva actualización, que para la próxima presentación seguramente tendremos utilizado todo, el tema de armas químicas hay una sección particular para esto. ¿Sí? Pero eso ya después se lo voy a pasar al final. Lo importante es que entiendan que empieza por número 1, en este caso en la 2020, no así las secciones anteriores, empiezan por los números NIP para armas químicas y después siguen por número 1. Si ustedes tienen una guía 2008, tienen una guía 2012, tienen una guía 2016, tienen una guía 2018, perdón, 2020, no significa que la tienen que tirar. ¿Sí? Lo que hay que saber son esos cambios que van llegando, y en lo posible gestionar a través del SIQUIME, como siempre les recomiendo, una nota explicando que ustedes son organismos de respuesta. Aparte, en la 11.001, ustedes, no recuerdo el artículo ahora, pero en las acciones secundarias, algo así dice la ley, ustedes tienen la respuesta a emergencias QVRN, química, biológica, reactiva y nuclear. O sea, la ley le dice que ustedes tienen que responder en la emergencia. Entonces, tienen más que justificar en su propia ley que el organismo le asigne una cantidad de guías que puedan pedir de acuerdo a la capacidad que tengan, pueden pedir una, no sé, tienen que organizar, tienen que hablar con ellos. Yo no represento al SIQUIME, no le hago propaganda, sino sí les transmito que si ustedes piden y explican en qué organismo trabajan, les van a dar una guía, alguna más, dependiendo de su estructura, de manera gratuita. ¿Sí? Así que ya la 2024 podrían pedirla. Decía, las guías anteriores no es que no sirvan, sino que han sufrido esas actualizaciones, que está bueno conocerlas y saberlas, pero mucha de la información, bien. ¿Alguien más no me escucha? Que ahí Lola puso que no se escucha. ¿Me están escuchando o no?
Sí, se escucha. Yo te sigo escuchando fuerte y claro, Sí, Josecito. José, Se te escucha escuchamos, bien, bien, bien. te escuchamos perfecto, Sí, toquemos madera. Vamos. Sí, se vamos a escucha. ir, yo también toco madera. No, porque justo ahí no la había puesto, por ahí no escuchaba eso por eso. Bien, les decía, lo importante es que gran parte de la guía, o sea, diría, a veces hasta más de un 90%, se conserva. Entonces, no es que no sirvan las guías anteriores, sino que están desactualizadas. Así que no digo que cuando termine la charla revoleen la guía vieja. No. Guárdenlas, la misma guía, inclusive nosotros acá guardamos las versiones anteriores. Cuando hacemos grandes capacitaciones, también las utilizamos porque para sustancias que son muy, muy comunes, como el cloro, no sé, como el mismo combustible, o como, no sé, mucho que hablamos del fosfuro de aluminio, que seguramente vamos a hablar ahora, esas sustancias se mantienen y no han cambiado. Sí, por ahí es muy poco. Bien, la aproximación, esa línea del tema de la arma química, el nombre del material, ya tenemos el nombre, ¿sí? El número de identificación de producto, número de guía, bueno, ya eso ya lo dijimos. La sección azul. En esta lo que tenemos es la misma cantidad de sustancias, exactamente lo mismo, o sea, misma cantidad de sustancias, son las mismas sustancias, pero en vez de estar ordenadas por número ONU, están ordenadas de manera alfabéticamente. ¿Sí? O sea, arranco al revés. Yo en la anterior, en la amarilla, ¿se acuerdan? Empezamos número ONU, número de guía y el nombre del material. Acá arrancamos al revés. Nombre del material por orden alfabético, número de guía y el número ONU. Es la misma información, obviamente, ordenada de manera distinta. Se puede dar, ¿sí? En distintas circunstancias, que ustedes puedan ver una cartelería, por ejemplo, con un panel naranja y puedan identificar ese número ONU, o puede ser que, porque eh, no siempre se lleva la cartelería correspondiente. De hecho, nosotros trabajamos en operativo de tránsito para poder controlar esto, pero también hago una salvedad acá, que les puede pasar, de hecho me ha pasado a mí, por eso lo comento, porque lo viví, de que cuando uno para, ¿sí? Por ahí en la guía van a ver que buscan la sustancia y resulta ser peligrosa, o van a un accidente, por ejemplo, y cuando ven el remito de carga pueden entrar a la cabina, bomberos, por ejemplo, entrar a la cabina y trajo los papeles que llevaba, y cuando ven el remito buscan esa sustancia y resulta que en la guía está. Está, obviamente es de consideración porque significa que por lo menos para los países que la conformaron, ¿sí? Recuerden que Siquime no es del Estado, sino es algo privado, pero participa de esa organización. Pero para los países que sí utilizan, como Canadá, México y Estados Unidos, su Secretaría de Transporte pertenecientes al Estado, fue considerada una sustancia peligrosa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que la Coca-Cola, por decirlo así. Resulta que para esos países la Coca-Cola, por su cantidad de ácido, es considerada peligrosa, por ejemplo. Pero nosotros, cuando nos vemos en el transporte, no lleva cartelería. Que esté en la guía como sustancia peligrosa no obliga al transportista a que tenga que llevar cartelería de sustancia peligrosa. Ojo con eso. ¿Por qué digo ojo con eso? Porque eh, cuando nosotros vamos a un evento, ustedes pueden bajar y el bombero está trabajando, se pueden encontrar que cumple con toda la cartelería o que de repente había una sustancia que cuando la identifican resulta ser peligrosa y que no tenía cartelería. En ese caso que no tenga cartelería, hay dos opciones. O no estaba acorde a la normativa vigente, que puede ser no cumplía con lo que la ley le pide, o la ley no le obliga a que esa sustancia, nuestra normativa, lleve cartelería. ¿Sí? Ojo con eso, porque el anexo S de la ley de tránsito tiene un listado, de hecho cuando ustedes entran a la ley van a ver que está, creo que está escrito a máquina y subido en un PDF, si no me equivoco, donde hay un listado de cuáles son las sustancias que tienen que tener cartelería. ¿Sí? Que no esté en ese listado no significa que no sea peligroso, significa que nuestra norma no le obliga, o no está actualizada, puede ser también, a que sea peligroso. Así que ojo con eso, no porque tenga una sustancia que aparezca en la guía, está obligado a llevar cartelería. Si bien ustedes no controlan el tema cartelería y demás, por ahí en el mismo operativo también está la gente de tránsito, ustedes le pueden dar esta información, ¿no?
que porque aparezca en la guía, no necesariamente. Para que realmente se le exija que tenga que tener la cartelería, debe estar en ese listado de la ley de tránsito, el anexo S. Bien, continuamos. ¿Se entendió ese ejemplo? Porque es medio rebuscado, ¿no? No sé si se entendió bien. Díganme. Silenciar. Y toda una sorpresa. Bien. Para mí, por lo menos. Bueno. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Ahí veo todo lo que arrancan. Otra vez un extracto de las páginas azules, alfabéticamente. Bueno, es lo mismo, que tiene la línea. Bueno, acá se configuró todo. Tiene la misma información ordenada de manera distinta. En ambas secciones, ¿sí? Pueden encontrar la letra P, ¿sí? Esto significa, al lado del número de guía, el material puede sufrir polimerización violenta si se lo somete a calor o contaminación. ¿Qué significa esto? Obviamente calor, temperatura. Contaminación puede ser diversa. Significa que ese producto se puede ser contaminado con el aire, por ejemplo, o en contacto con otro producto, un producto por ahí que vuelca y se contamina con algo del ambiente o con otro producto que se transportaba, puede generar esta polimerización, ¿sí? Y dice, bueno, esta polimerización producirá calor y aumento de presión en los contenedores, los cuales pueden explotar o romperse, ¿sí? O sea, cuando yo al lado de la guía veo una P, tengo que estar atento a que puede pasar esta situación. Bueno, en las dos secciones, ¿sí? Van a encontrar que vienen sustancias sombreadas de verde, ¿sí? Esto lo que significa es que tienen un riesgo para nosotros adicional, ¿sí? Y se la denomina PTI. ¿Qué significa? Material con peligro tóxico de inhalación. Aquellos que por ahí son bomberos, han tomado cursos años anteriores, en otra actualización antes de la 2020 era el RIT. O sea, si ustedes ven BTI con la actualización actual, o RIT, que era riesgo de inhalación tóxica, es lo mismo. Está sombreado de verde, significa que si yo lo inhalo, corro riesgo, ¿sí? De lesión o inclusive de la muerte. Entonces, tiene una sección especial que justamente coincide con este color. La sección verde nos va a dar información sobre este tipo de sustancias. Después vamos a entrar y vamos a charlar sobre eso. Voy a explicar todo. Bien, páginas naranjas, ¿sí? En este caso ahí tenemos la guía. Voy a cortar la cámara por las dudas por la señal. Bien. Contiene la guía de respuestas, ¿sí? La sección naranja. En esta sección se describen los riesgos a los que se está expuesto, ¿sí? Y ahora vamos a ver parte por parte cómo está dividido. Bien. Título de la guía. Identifica los peligros generales asociados con los materiales de la guía propiamente dicho. O sea, el mismo título, que es donde tiene el 1 ahí, ¿sí? Ya me está dando el peligro más importante que tiene esta sustancia. En cuanto a las guías, no hay una guía por sustancia, ¿sí? Sino lo que hacen estas guías es agrupar características o propiedades físico-químicas similares. Por ejemplo, agrupa todos los materiales inflamables, ¿sí? De determinada característica de inflamabilidad, agrupa las sustancias que son reactivas con el agua. Acá, como dice, gases tóxicos inflamables. Bueno, todo lo que su riesgo mayor sea gas tóxico inflamable, me va a remitir en este caso a la guía 117. ¿Qué significa eso? Que va a haber varias sustancias en las páginas amarillas y en las páginas azules que me van a remitir al mismo número de guía. Por debajo del título vamos a encontrar los peligros potenciales, ¿sí? Y acá vamos a tener, por ejemplo, incendio, explosión y efectos en la salud. Y dice, bueno, permite a los respondedores tomar decisiones para proteger al equipo de respuesta de emergencia de la población cercana. Bien. Y es importante acá, lo que dice abajo de todo, el peligro potencial primario se enumera primero. Ustedes, cuando cuenten con la guía, yo igual les voy a pasar, si no me equivoco, ya tengo ahí la guía 2024, se la voy a mandar al recursero, y le voy a pasar a Vane, no sé si ya la agregó o no, si no la vamos a agregar, para que ustedes puedan ver
en las distintas guías cómo a veces ese riesgo, ese peligro potencial, porque puede ser a la salud está primero, o de repente encontramos que incendio o explosión está primero. ¿Sí? Eso significa que su peligro primario, potencial o más grave, se puso primero por eso. En este caso, por ejemplo, está la salud. Entonces, su principal peligro tiene que ver con la salud. Obviamente que tiene riesgo de incendio o explosión, pero en menor medida. Y por eso pueden ver que va cambiando el orden de acuerdo al número de guía. Bien. Por debajo, ¿sí? La guía, cuando ustedes la abren, van a ver que tienen dos carillas, es como un libro abierto. Estamos hablando del lado, de la carilla del lado izquierdo, sección inferior. Ahí van a tener un título, ¿sí? Denominado Seguridad Pública, y esta parte está dividida en tres subsecciones: información general, ropa protectora y evacuación. ¿Sí? Fíjense que en lo que es información general, más o menos se repite bastante: llave 911, ¿sí? El número de teléfono de respuesta de emergencia, mantener alejado a personal no autorizado, cuestiones básicas, ¿no? Mantener con viento a favor en zonas altas y o corriente arriba. Muchos de los gases, acá algo propio seguramente de esta placa, muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en áreas bajas o confinadas, alcantarillas, sótanos, tanques y acá, por ejemplo, ventile los espacios cerrados antes de ingresar, pero solo si se está adecuadamente capacitado y equipado. ¿Sí? Solo si estamos capacitados. O sea, ustedes no deben ingresar en esta capacitación, pero son consejos. Ropa protectora: usa el equipo de respiración autónomo ERA, de presión positiva. Aquel que no es bombero y demás, sería el equipo similar al que usa un buzo, que viene un cilindro con aire, un tubo con aire, para decirlo más básico, con una máscara, ¿sí? Y que la gente que lo respira lo va respirando a demanda, ¿sí? Bien. Use la ropa de protección química que esté específicamente recomendada por el fabricante cuando no exista riesgo de incendio. Esto no aclara, leo esta parte en particular porque lo tenemos de ejemplo. Pero les comento, la ropa de protección química, por su construcción, su fabricación, obviamente no sirve para incendio. Entonces, si yo tengo incendio y me pongo algo más similar al plástico, por decirlo así, obviamente que no va a terminar bien. ¿Sí? Como se dice, cuando no exista riesgo de incendio y yo estoy trabajando y se prende, es muy complicado, va a estar muy complicada la situación. La misma protección para incendios estructurales provee protección térmica, pero solo protección química limitada. Pero bueno, esto es más para el equipo de respuesta. Evacuación: acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame como mínimo 100 metros, ¿sí? En todas las direcciones. Ahora vamos a ver igual el tema de la tabla 1 que dice ahí: distancia de aislamiento de acción protectora, incendios y un tanque, bueno, y dar recomendaciones de evacuación. Recuerden que acá hay medidas de evacuación o medidas de confinamiento, ¿sí? Que seguramente en capacitaciones más adelante tendremos que hacer algo más profundo en cuanto a evacuación y confinamiento. Son situaciones complejas, más en emergencia, que son dinámicas. No hay un protocolo específico, eh, sino recomendaciones en general, pero bueno, si de ustedes deciden evacuar, por ejemplo, es desde esa distancia a la redonda, desde el lugar del vuelco, derrame o demás, de donde está el punto central de la zona roja. En la carilla, yo sé que cuando abren la guía tienen como un libro, en la carilla del lado derecho, sí van a tener toda la información que es de respuesta a la emergencia. Acá tienen ejemplo. Por ejemplo, tienen fuego, derrame, fuga y primeros auxilios. Fuego proporciona procedimiento de extinción para incendios pequeños, grandes y o incendios que involucran tanques o vagones de remolque de carga. Bueno, esto es información en general. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá: no extingue un incendio de fuga de gas, a menos que la fuga pueda ser detenida. Incendio pequeño, ya te está diciendo que utilicemos por los químicos secos, y bueno, y así va a ir variando de acuerdo a las recomendaciones y de acuerdo a la guía en general. Derrame o fuga incluye recomendaciones generales, ¿sí? Por ejemplo, eliminar todas las fuentes de ignición, no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas, no tocar ni sobre el material derramado,
pero a veces por ahí lo que estamos en emergencia son cosas muy básicas, pero la gente que no trabaja en esto, por ahí pasa caminando y no entiende. Aparte, yo paso caminando y es una sustancia peligrosa, lo que hago es después seguir contaminando otras áreas porque voy arrastrando esa sustancia, voy trasladando ese peligro hacia otra zona. Bueno, tenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo, ¿sí? Bien claro, sin riesgo. Y bueno, y hay un montón de más. Y primeros auxilios proporcionan atención general antes de la búsqueda de atención médica avanzada, ¿no? Todo lo que podría ser prehospitalario, lo que se conoce como prehospitalario, y primeros auxilios, llamar a los servicios médicos de emergencia. Fíjese, lo primero es, llame a los servicios médicos de emergencia, asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados y tome las precauciones para protegerse a sí mismos. Esto siempre es bueno porque, no porque sean médicos, saben sobre especialistas en sustancias peligrosas, si bien obviamente hay cierta capacitación, más la gente que está en emergencia, pero trabajar en la parte prehospitalaria y hospitalaria con sustancias tóxicas es una especialidad, ¿sí? De hecho, muchas veces terminan llamando de las salitas o de los hospitales a los, como yo puse en la clase anterior, al Hospital Fernández y demás, a los centros de toxicología de referencia, donde les dan consejos de cómo actuar o cómo tratar, inclusive ya con qué medicamento, qué procedimiento médico intrahospitalario, por ejemplo, también y demás. Pero eso a nosotros no nos importa, si nos importa que el personal médico sepa que hay una sustancia peligrosa, sepa que también están en riesgo, ¿sí? Como pasó un caso muy conocido en Avellaneda, que entraron, fallecieron dos personas, entraron los familiares y fallecieron, entraron los médicos y fallecieron. Bueno, si el médico no está capacitado y para tomar estos recaudos, se va también a ser una víctima, seguramente. A ver, explicar la aplicación artificial si la víctima no respira, la víctima al aire no contaminado si puede hacerlo de forma segura. Bueno, voy tocando quitar y aislar ropa y el calzado contaminado. Bueno, medidas muy puntuales que si ustedes se consideran capaces de hacer alguna de estas medidas sin correr riesgo, las pueden tomar. Son recomendaciones generales. ¿Sí? Aquellas que ustedes eh, no consideran poder hacerlo, nadie los obliga a hacerlo. Recuerden que siempre uno debe conocer cuál es su techo operativo, cuál es el límite que nosotros tenemos, y el límite tiene que ver con mi conocimiento y con mi entrenamiento. Yo no puedo hacer algo que no conozco en emergencia, estoy hablando, ¿no? Y que no conozco y que no estoy entrenado, porque la verdad, esas cosas podrían salir mal. Entonces, hay que conocer esos límites. Si puedo hacer algo de todo esto, lo hacemos, y si no, no hay problema. Si yo convoqué, ¿sí?, a los servicios de emergencia y no, por ejemplo, en la última parte, y perpetradamente no hice más nada, ya hice un montón con convocar a los médicos. ¿Sí? Así que bueno, seguimos. Páginas verdes contienen las estrategias de aislamiento y evacuación. Y lo que hablamos hoy, recuerden que cuando yo tengo sombreada en las páginas amarillas y azules con verde, más allá de usar la guía, voy a que tener para lo que es aislamiento inicial, que ahora lo vamos a ver, y acción protectora, o sea, cómo voy a armar esas zonas de trabajo, tengo la tabla verde que me da distancia de recomendación. Bien. En la tabla 1, en la sección verde, vamos a tener la distancia de aislamiento inicial y acción protectora. Sugiere distancias útiles para proteger a la población en las áreas de derrame que involucran materiales peligrosos. Y se enumera por orden NIP, ¿sí?, el número de identificación de producto, bueno, el número ONU, ¿sí? Bueno, tiene materiales con peligro tóxico por inhalación, que decíamos el PTI, materiales reactivos con el agua que producen gases tóxicos al contacto con el agua y ciertas armas químicas. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente de esto. Estos materiales están resaltados en verde en las páginas, bueno, si lo dije recién. Y cuando se abren las páginas verdes, en la parte superior, ¿sí?, me voy a encontrar con toda esta información. Y es importante ver estas dos diferencias. Saber si es un derrame pequeño o es un derrame grande. ¿Sí? Y fíjense que a ustedes le pone primero aislada la redonda y después el luego proteja a las personas en la dirección del viento durante
día y noche y separa, de día nos va a dar una recomendación, de noche nos va a dar otra recomendación. Para cada material, los primeros responsables encontrarán distancias en las siguientes zonas. Bueno, eso lo hablamos recién. La zona de aislamiento inicial define un área alrededor del incidente en la cual la población puede estar expuesta a concentraciones peligrosas. Normalmente, y yo atento con esto, escuchen bien, normalmente esa zona de aislamiento inicial, en lo posible, en la medida que se pueda, y sin poner en riesgo a la población, debería estar evacuada. Debería ser evacuada dependiendo de un montón de circunstancias, ¿sí? Pero la gente no debería circular por ahí y no debería estar expuesta en esa zona. Y la zona de acción protectora define un área del incidente en dirección del viento en la cual la población puede sufrir graves efectos en la salud, ¿sí? Esta zona de acción protectora que ahora vamos a ver, ahora vamos a ver cómo se dibuja en un mapa, todo. Estas dos zonas no son, y vuelvo a decir, presten atención, no es que sí o sí toca aislar a la redonda todo el mundo. Puede la gente estar confinada en su domicilio, sí, sí, no es que siempre evacuar. Sí, lo mismo en la zona de acción protectora. La zona de acción protectora es una tendencia más a que esa gente esté confinada, a que esa gente esté contenida, pero en muchas situaciones esa gente debería ser evacuada también. O sea, no es que es una cosa o la otra. Cada situación particular nos va a dar información de la cual nosotros deberíamos, con un conocimiento o asesorado por especialistas, por eso también pueden contar ustedes en la provincia con todo el personal de ecológica que está distribuido en 10 delegaciones, para que decidan esto, para que se pueda decir inclusive en conjunto qué hacemos, confinamos o evacuamos. Bueno, es un tema grande y largo, no vamos a entrar acá, pero bueno, tengan un pantallazo general. Esas dos zonas nos van a marcar bien, la zona roja y demás. Bien, y ahora les hago una pregunta a ustedes. Creo que algunos ya han participado, así que si quieren sumarse no hay problema. ¿Por qué piensan, sí, que hay una separación de día y de noche? Por la densidad atmosférica. Como dijiste, Eduardo, Densidad atmosférica, cambio de temperaturas, la densidad de la humedad y la presión. bien. Me fuiste sumando densidad, temperatura, bien. Y diferentes condiciones climáticas. Exactamente. Gracias. Gracias, Nicolás. Y ahí también pusieron las condiciones meteorológicas de noche en sí para este tipo de sustancias que son sustancias, condiciones climáticas, sí, Pablo, tal cual. Son distintas. La noche y la día, el día y la noche son distintas. Pero en cuanto al gas, en cuanto a los gases que nos vamos a ver involucrados en esta situación, si nos toca algún gas tóxico, lo que hace la noche, ¿sí? Por esas condiciones particulares que tiene, que después última, si quieren le preguntamos bien a los médicos, eh, favorece que el gas esté concentrado, ¿sí? Y no se disperse. De día normalmente se logra una mejor dispersión de ese gas y de noche por todas esas condiciones que dijeron muchos hoy ya, favorece que ese gas no se disperse de esa manera. Lo que hace que se mantenga más tiempo, que por ahí se mantenga también en zonas bajas durante mayor cantidad de tiempo también, y eso hace que genere un peligro mayor de exposición. Por eso es que es tan distinto día y de noche, y por eso es importante saber que de día yo tengo unas distancias de precaución y de noche seguramente van a ser mayores. Y dependiendo del gas o el tipo de gas, mientras más pesado, más son las distancias que van a aumentar del día a la noche. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un ejemplo con cloro. Ahí ven que arranca por el número ANI, el número de guía, el nombre del material. Y, por ejemplo, acá tenemos aislar a la redonda 60 metros. ¿Ok? De día le dice la zona de acción protectora 300 metros y fíjense cómo cambia. De noche 1400 metros. O sea, impresionante. Ahí en esta sustancia, no en todas pasa lo mismo, pero como decía en la placa anterior, en algunas sustancias particulares es
muy grande la diferencia entre el día y la noche. ¿Sí? Bien. Acá tendríamos en este dibujito donde sería el derrame, la fuga, además, donde tenemos el centro de lo que es la zona, tal vez roja, considerada para muchos manuales. Entonces, distancia de elemento inicial es desde el centro, donde está el punto ese de fuga, además. Bueno, acá, chicos, perdón, pero se corrió la presentación. A ver. Déjenme que continúe porque, bueno, no sé por qué se configuró, pero este dibujito que está acá tiene que estar en el medio, ¿sí? Por el medio. Desde el medio de la zona roja, donde dice zona de elemento inicial, sale la distancia de la redonda y de ahí se hace todo este círculo. ¿Quieren que lo corrija? ¿Me esperan 2 segundos? ¿O lo entienden así? ¿Se entiende, José? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No sé qué pasó. Sí, se entiende. No, se entiende, José, se entiende. Pero por ahí por la versión del Power, no sé bien. Igual, deberían, cuando ustedes lo abren, con lo que se compartió, estaba al medio. Bien. Desde el centro, alrededor 60 metros. Para todos lados. ¿Sí? Y para armar lo que es la zona de acción protectora, ¿sí? Que ven en la guía dice luego proteja a las personas en la dirección del viento. Obvio que eso por ahí no lo dije, pero ya desde un principio, de que ustedes están en su base, de que ustedes reciben un llamado y entienden que puede haber una sustancia peligrosa, siempre tienen que saber para dónde va el viento. Siempre tienen que saber para dónde va el viento. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar y que toda esa sustancia impacte en mi vía respiratoria, por ejemplo. Entonces, ya nosotros desde que salimos de la emergencia, deberíamos haber llegado del otro lado de donde viene el viento. ¿Sí? Cosa que el viento corra de nuestras espaldas hacia adelante. No lo dije, pero es básico para la gente que responde. Siempre que hay sustancia, yo tengo que ver el viento para dónde va. Si yo llegué y algún escape de gas, que puede ser algo muy común que pasa en la ciudad, alguien que está haciendo obra y perfora un caño, presión. Si ustedes llegan, llegan para acá el gas, ya arrancamos mal. Seguramente esa inhalación de un gas, digamos, domiciliario, no les va a generar un daño a la salud si los respiradores se fueron así tan rápido. Pero si fuese otra cosa, y por ahí han estado complicado. Entonces, siempre al revés. Y luego dice que estamos en la zona de acción protectora. Desde el medio también, esta línea que ustedes ven acá, donde está el tipito, llévenla hacia el medio en su imaginación, hace la acción protectora. ¿Cómo se dibuja esta acción protectora? Desde el centro. Toda la línea horizontal hasta el final tiene, de acuerdo al día de noche, la distancia recomendada. Tiene esa distancia recomendada. Y luego, ¿sí? Lo que hacen es tomar la mitad de esa distancia y trazan una línea vertical hacia arriba, ¿no? Y la mitad de esa distancia, si fuese 300 metros, como dice ahí, 150 metros para arriba y 150 metros para abajo, y llevan las líneas a la punta donde está el círculo. Sí, a mí me molesta mucho verlo así, pero... y es el centro de ese derrame hacia donde va el viento, toda esa zona que marcamos es donde puede haber población que se vea afectada si entra en contacto con la sustancia. Esto siempre recomiendo que por ahí agarren mapas, ¿sí? Y lo puedan dibujar en un mapa, que le pongan por ahí filminas arriba transparentes con fibrón, entonces no ensucian el mapa y lo pueden usar para varias cosas, y van haciendo como simulación de escritorio, sabiendo que tienen una empresa con determinada sustancia. Ustedes tienen, por ahí nosotros estamos insistiendo en ese plan de emergencia. Ese plan de emergencia, si bien puede ser genérico, a medida que vamos dándole profundidad, podemos sectorizar sectores industriales, podemos sectorizar empresas, por ejemplo, con grandes cantidades de una determinada sustancia,
Y se puede, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Dibujar, si yo sé que es una sustancia que tiene peligro tóxico de inhalación, ¿sí? Y que la tiene determinada empresa, ustedes por mapas, y arrancando primero antes de ir a un simulacro por una simulación de escritorio, pueden, ¿no? Ver cuáles son los vientos predominantes en su zona. Recuerden que hay vientos predominantes, que son los mayores vientos predominantes, y empezar a ver, bueno, a ver si nos pasa de día, si es un derrame grande, tendríamos que parar con este viento así, con el otro viento sería así, si es un derrame chico, si es grande, y lo van variando y van como viendo cómo afectaría en la zona determinadas situaciones. Eso se puede ir trabajando en el escritorio y obviamente después plasmarlo. Siempre es bueno si yo tengo este tipo de sustancias y las tengo identificadas y tengo todo mi mapa de riesgo y demás, que la población después sepa, ¿no? Que si yo le digo que tienen que sepan que está en una zona de aislamiento, bueno, que ellos sepan que está en una zona de aislamiento significa que no pueden salir de la casa, hasta que no en la voz en determinado medio de comunicación lo diga, o hasta que no se acerque el personal y lo habilite, si tiene que sellar o no sellar al momento de confinarse, cómo sellar puertas y ventanas y demás. Eso para echar la parte, pero es un dato en cuanto a la zona de aislamiento inicial. Bueno, después en la tabla 2 se van a encontrar materiales reactivos con el agua. Y se contiene una lista de materiales que producen grandes cantidades de gases con peligro tóxico de inhalación cuando se derraman en el agua, identificado. Bueno, ¿qué significa? Que estas sustancias que ustedes van a ver acá, ¿sí? Reaccionan con el agua, ¿sí? Y ese gas es producto de esa reacción con el agua. Imagínense que el agua puede ser la humedad ambiente, si está alta, o puede ser inclusive la lluvia. Emite un determinado gas, ¿sí? Ahora, lo que usted tiene que tener bien claro es que yo tengo una sustancia, hasta ahora es una sustancia, como por ejemplo el fosfuro de aluminio, que esos son los hilos, siempre digo lo mismo porque hay muchos casos con eso, pero yo tengo el fosfuro. Yo cuando voy a la guía todo, me van un montón de recomendaciones como fosfuro. Pero si empieza a llover o empieza a reaccionar con el agua, el gas que desprende es fosfina. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo otra sustancia. Si bien se desprende de esta, ese gas tiene una información particular. Entonces, cuando yo ya tengo ese gas, tengo que rever desde la guía nuevamente todo. ¿Cómo puedo saber qué gas emite cada sustancia que reacciona con el agua? Con la tabla 2. Y acá van a ver que tienen ordenado como ven en la imagen. El número NIP, por eso es importante cuando yo estuve al principio de la charla hablando, tanto en la sección amarilla como azul, que nos daba el nombre de la sustancia, el número de la guía, recuerden la P si tenía periodo de polimerización, si estaba sombreado, que era un periodo tóxico de inhalación, y también me daba el número ONU, o al revés, si tenía el número ONU, después me daba el nombre y demás. Siempre es importante cuando yo llego a la sección verde tener el número NIP, ¿sí? Porque fíjense que está ordenado otra vez con el número NIP. Entonces, ordenado por el número NIP, me va a decir el número de guía y me va a decir cuál es la sustancia que yo ya entiendo que está ahí y cuál es el gas que está ahí al lado que reacciona, ¿sí? Que reacciona con el aire. Bien, esperen un segundo. Un segundito. Les quiero mostrar algo. Bien, ahora les voy a mostrar, porque no está acá en la presentación, que abajo de esta tabla, ¿sí? Abajo de esta tabla, dice tabla 2, todas esas fórmulas químicas que no hace falta ustedes que se la sepan de memoria ni nada, aquel que por ahí recuerda o es fanático de la química o tiene conocimiento, eh, lo va, lo va a saber interpretar, pero yo acá estoy. Esperen, voy a prender la cámara un cachito y les quiero mostrar otra parte. Bien. Fíjense que acá yo tengo la tabla 2. ¿Ven la parte de acá abajo? ¿Se ve ahí? Sí, José. Bueno,
En la parte de abajo usted lo que va a tener es la fórmula química y cuál es ese gas que se desprendió. Y la misma guía no es que le va a tirar la fórmula y va a depender que ustedes tengan un conocimiento de química específico. Igual hoy en día con internet se consigue rápida la información, ¿no? Pero, no, ya está. ¿Sí? Ya está. Bien. Entonces, perdón, pero justo había pedido que me traigan la guía para eso. Le quería mandar eso. Entonces, no hace falta que ustedes lo sepan. Si no, se busca por internet, se consigue. Pero la misma guía, justamente como está en una emergencia, está en una situación crítica, les va a dar la información abajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una sustancia que reacciona con el agua? Cuando voy a la parte esa abajo que les mostró recién en la cámara y me dice cuál es ese gas, yo tengo que empezar de vuelta de cero. ¿Sí? Tengo que ir a la guía. Si yo no sé el nombre, la sustancia, porque me va a decir cuál es el nombre, ¿a cuál color tendría que dirigirme por nombre? A buscar una sustancia. ¿Se acuerdan? ¿Qué color está ordenado por nombre, por orden alfabético? El azul, la parte azul, las hojas Bien, azules. el azul. Entonces, cuando yo estaba en la tabla 2, si bien empecé con otra sustancia y ya había llegado a la tabla, si está reaccionando, tengo que empezar de cero, porque está apareciendo en el escenario una nueva sustancia. ¿Sí? Si bien puede compartir características, ya tenemos un peligro. Primero que es un gas. ¿Sí? Y segundo, puede tener ese gas recomendaciones distintas. Y suele haber inclusive normalmente las distancias, cuando ustedes vuelven a la zona azul, a la sección azul, van a empezar todo de vuelta, van a ir por él, los va a denominar una nueva guía, ¿sí? Y después van a ir vuelta a la tabla 1, van a ver ese PTI o ese RIT en las versiones anteriores, cuáles son las recomendaciones y van a ver que seguramente en la tabla que vimos recién, en el elemento inicial de acción protectora, que seguramente las distancias se amplíen. Esas distancias primarias que yo tomé cuando llegué al lugar, seguramente cuando ya se empezó a involucrarse el gas en la escena, voy a tener que, seguramente la guía me va a dar más distancia de recomendación. ¿Ok? Es como que ya en la escena tengo dos sustancias, la primaria y la que reacciona, y la reacción, el resultado de la reacción. Bien, bueno, después tenemos la tabla 3, distancia de aislamiento inicial y acciones de protección para los 6 gases RIT más comunes. Y acá lo que habla es que de grandes cantidades, realmente cuando son llevados a otros países se llevan mucho por ahí en ferrocarril y demás. Se listaban los 6 gases más comunes donde se ven incidentes y se hacen recomendaciones en general y a granel, que serían aplicados por ahí más que nada en tanques grandes, industriales y demás. Bien, si no se puede encontrar una referencia a una guía y se cree que el incidente involucra materiales peligrosos, use la guía 111 hasta que tenga disponible información adicional. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de formal e informal? Si yo no tengo ningún sistema de identificación para poder entender cuál es la sustancia involucrada. Si de manera informal tampoco veo nada que me oriente, ¿sí? Que tampoco sería serio y buscar más, ¿sí? La guía me va a dar las recomendaciones, las 111 máximas, ¿no? Hasta que, ¿sí? Máximas en el sentido de por no desconocer la sustancia, por desconocer, hasta que yo pueda conseguir más información. Probablemente si yo no tengo nada y estamos trabajando con bomberos y demás, tomamos la guía 111 cuando vemos un camión que, por ejemplo, volcó en la ciudad y podría tener sustancias, cuando el bombero, por ahí con las medidas de precaución o la brigada Jama, puede sacar el remito de la cabina y saber cuál es la sustancia, ahí arranco de vuelta, como les dije, ya sabiendo el nombre de la sustancia, el número 1, arranco de vuelta con la guía. Página amarilla, página azul, el naranja la guía y si es necesario, la verde con el tema de los riesgos de acción tóxica. Si se trata de un incidente con explosivos, ¿sí? Utilice la guía 112 para todos los explosivos, a excepción de 1.4 y 1.6, utilice la guía 114. Fíjense que por eso yo les recomiendo la charla previa, porque en la charla previa explicamos cómo estaba la clasificación de sustancias peligrosas, dijimos que en la 1 estaban los explosivos, que tenía 6 subdivisiones, y ahora si ustedes
lo vieron en la anterior charla, cuando ustedes le dicen clase 1.4, 1.6, pueden relacionarlo y pueden entender que esas subdivisiones, la 1.4 y la 1.6, van directamente a la 114. La 1.1, punto 2, punto 3, punto 5 van en la guía 102. ¿Sí? Por eso siempre digo que estas charlas se complementan, ¿sí? Entre las dos. Bien. En caso de no lograr identificar el material peligroso, ¿sí? La guía también permite ubicar la guía de emergencia a través del reconocimiento de colores, placas o siluetas de los carros, ferrocarriles y remolques. En las páginas blancas, ¿sí? Que hoy no lo mencioné, pero se lo digo ahora, hay información general. Hay información del uso de la guía y hay información general sobre este tipo de sistemas de identificación. Fíjense que acá tenemos dos cosas bien definidas en la charla anterior. ¿Sí? El lado izquierdo, identificación formal. Acá hay un sistema de identificación, yo tengo una cartelería, tengo un cuadrado apoyado sobre unos vértices, como dice nuestra normativa, tengo una etiqueta de peligro, como les expliqué la otra vez. Entonces, si yo identifico esa etiqueta de peligro, si yo no puedo saber más nada de la sustancia, no había un panel naranja o está dañado y demás, yo por la etiqueta de peligro ya me va a guiar a una guía particular. Fíjense, por ejemplo, bueno, por lo que recién dijimos, 1.4, 1.6, guía 114, retos explosivos 112, ejemplo 122, lo que son los oxidantes, ¿sí? 163, si no leo mal, lo que son radiactivos, y así. Si yo puedo identificar los sólidos, 4.3, que eran los que reaccionaban con el agua emitiendo gases inflamables, y a 139, hay los celestitos que tienen alrededor. Bueno, fíjense cómo a través de ese sistema de identificación que vimos en la clase anterior, yo con información de la guía, con las páginas blancas de la guía, sin información del material propiamente dicho, de cuál es la sustancia puntual, puedo ir a una guía donde ya me va a dar recomendaciones. Y del lado derecho, por ejemplo, tenemos lo que son los contenedores, ¿no? Los transportes de esa sustancia, donde se lleva el contenido, todo ese material, y ya por el tipo de fabricación, como dijimos otra vez, de ese trailer, de ese camión, ya me está dando una guía de qué podría llevar, porque, como les decía, de acuerdo muchas veces a los tipos de sustancias, se hacen construcciones específicas de acuerdo a esas propiedades. Entonces, si yo puedo reconocer este tipo de siluetas, puedo entender que se trataría de una sustancia que están en la guía 117, bueno, y demás, como dice, y todas las guías que menciona de acuerdo a los cálculos o remolques que podemos observar. Acá tenemos bien diferenciado formal e informal, y la información, la guía me sigue dando un camino hacia poder resolver. Bien, a ver si me quedó algo más. Bueno, sigamos bien. Ahora, ¿no? Ahí dejo de compartir. ¿Se entendió todo? Estás compartiendo todavía. Si prendemos la cámara un ratito, ahí está, si nos vemos. Ahí está. ¿Cómo anda Suipacha? Vamos a andar por allá. Estamos muy ocupados. Ahora prenden la camarita. Bueno, si pueden prender un cachito de las cámaras, les agradezco. Genial.